parece que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada, entonces alma mía no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay qué bello día. ¿Cómo andan? Buenas tardes, aunque no sé si decir buenas tardes, porque hoy es segundo programa. Estábamos escuchando la cortina de Tesoro de los Inocentes, del Indio, interpretada por La Chicana, reconociéndola ya como nuestra cortina. Y la verdad que venimos remontando desde anoche, como todos ustedes, me imagino, las noticias de Brasil, porque aunque la idea de los nuevos gobiernos de la región es que no pensemos a la región como un organismo. A esta altura todos sabemos, por lo menos quienes estarán escuchando, quienes nos escuchen después en otros soportes, que la suerte de la región está consustanciada, que todos nuestros países dependen los unos de los otros. De hecho, creo que vale la pena recordar en este inicio, en esta introducción, que cuando vino esta reacción fascista a esta altura, conservadora, reaccionaria, Brasil, el país más grande de la región, estaba siendo el anfitrión para la Argentina dentro de los BRICS, que estábamos a punto de tener un banco de desarrollo, que América Latina, nuestra región, estaba creciendo por primera vez en 200 años sin que creciera la desigualdad. Y eso, compañeros, yo creo que es uno de los huesos sobre los que tenemos que bucear. Esa idea un poco ingenua, ahora lo vemos en retrospectiva, que teníamos. ¿Quién puede estar en contra de la igualdad? Bueno, millones de personas están en contra de la igualdad. Hemos descubierto en estos últimos años que existe un sentimiento muy arraigado y un sentimiento que yo diría que fue tallado, que fue astutamente cincelado por las respectivas clases dominantes, para que millones de personas que tienen cierta dignidad en sus vidas estén atrincheradas en esa cierta dignidad y les moleste, les estorbe, les indigne que los que están más abajo, los que tienen la cabeza abajo del barro, empiecen a sacarla. Creo que las derechas han alimentado esos bajos instintos y que Brasil nos permite pensar también, porque lo único que podemos hacer ahora es tratar de desmalezar esto y de tratar de entender, que yo creo que gran parte del dolor y de la zozobra que sentimos es que no terminamos de entender qué corno es lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que las clases o gran parte de los sectores populares y de las clases medias regionales se estén disparando en el pie? Todos sabemos que con Bolsonaro en Brasil va a pasar lo mismo que con Macri acá en ese sentido. A las clases medias no les va a ir mejor. Y los sectores populares, muchos de los cuales lo han apoyado, porque si no los números no dan, van a volver a aquel Brasil previo a Lula, en el que nada más y nada menos que 40 millones de personas, casi una República Argentina entera, no conocía lo que era una vida digna. Tenemos que entender, creo, que cuando hablamos de un dispositivo monstruoso del poder de la derecha, estamos hablando de cosas que todavía tienen una relación entre sí que no logramos identificar, pero que sí podemos desglosar. Y a esta altura con muchísima más precisión y firmeza que hace unos años, cuando sabíamos el poder de los medios hegemónicos, de los grandes medios cartelizados. Cuando se empezó a hablar de la posverdad, bueno, parecía un término académico,
pero no era más que una mentira repetida miles y miles y miles de veces. Noam Chomsky dijo hace poco, la gente ya no cree en hechos, cree en dichos. Y podemos observar, por ejemplo, para citar algo que está sucediendo aquí, como incluso desde la buena fe, incluso hasta desde cierta conciencia política, se habla hoy en algunos medios de comunicación, y no me estoy refiriendo a ninguno de Clarín, me estoy refiriendo a alguno que podemos escuchar nosotros cada tanto. Se habla de la causa de los cuadernos. Y por eso, en este programa que le damos tanta bolilla a las palabras, insistimos en que, en todo caso, hay que nombrar a las cosas por su nombre, y que se trata de la causa de las fotos, de las fotocopias de los cuadernos. Hay una enorme distancia entre decir la causa de las fotos, de las fotocopias de los cuadernos, y la causa de los cuadernos, porque estamos admitiendo, si hablamos de la causa de los cuadernos, que los cuadernos existen. Y estamos admitiendo, además, que tengamos presos políticos. Estamos admitiendo que las casas de la expresidenta, de una mujer que fue 2 veces presidenta de la Nación, fue allanada y fueron dejados tóxicos. Estamos olvidándonos de que la gente que fue a limpiar esa casa terminó intoxicada. Estamos olvidándonos de que no es con fotocopias, sino con nombre y apellido, que hubo portantes truchos en Cambiemos, y que posiblemente, si los grandes medios no estuvieran ocupados por sicarios que a esta altura se pueden llamar colaboracionistas, estaríamos frente a un enorme escándalo, y yo dudo que este gobierno pudiera seguir su curso, porque si uno tira del hilo de esa causa, se daría cuenta de que Cambiemos nunca estuvo en condiciones de participar de una elección nacional. Pero eso se tapa todo el tiempo. Vivimos rodeados, cercados por delitos que se tapan y que se rellenan con estupideces. Que si Carrió le dijo a Macri que basta, y que si explota o implosiona Cambiemos. Es decir, siempre tenemos algún tema muleto para tapar los verdaderos temas. Pero volviendo a Brasil y ya redondeando un poquito este segmento, que es el de entrada, a déjamelo pensar, creo que lo que tenemos que entender es que los medios concentrados, por un lado, las iglesias neoevangelistas, neopentecostales, que están entrando a la Argentina, yo vengo escribiendo y reflexionando mucho sobre eso, porque lo vengo siguiendo desde hace décadas, desde que entraron a Perú en la época de Fujimori, y le hicieron la campaña a Fujimori. Están formateando, por algo este gobierno quiere eliminar la educación pública y quiere destruir a los gremios docentes. En Perú la educación pública ha sido repartida entre buena parte de las iglesias neopentecostales. Quieren formatear un nuevo sujeto, un nuevo ser humano, que sea acrítico ante su propia desgracia, ante su propio fracaso, que deje la cancha libre de la lucha política y que se conforme con lo que le toca. Y lo que le va a tocar es nada. Lo que le va a tocar es morirse joven. Lo que le va a tocar es no tener medicamentos. A eso está dirigido el nuevo sujeto, formateado para eso. Y finalmente, solo porque hay ese nuevo tipo de sujetos y porque hay medios que últimamente no me canso de decirlo, no les llamemos más medios de comunicación, no están funcionando como medios de comunicación, son medios de acción psicológica. Quienes trabajan allí no cobran un sueldo por ser periodistas, cobran un sueldo por bajar una línea de acción psicológica y por enloquecernos y por envenenarnos. Solo por eso el poder judicial corrupto que tenemos en la Argentina puede estar haciendo las cosas que está haciendo, puede estar reteniendo, por ejemplo, empresarios y haciéndolos confesar lo que se les ocurre para armar esa famosa causa de las fotos, de las fotocopias, de los cuadernos. Así que bueno, Brasil va a ser uno de los temas de hoy. Ahora en unos minutos lo vamos a desarrollar un poco, con un poco más de rigor con Jorge Elbaum, pero
Pensemos en quiénes somos y en qué nos quieren convertir. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Bueno, y como decíamos recién, ahí escucharon las vías de comunicación, les pedimos que nos llamen y que nos dejen mensajes, pero del otro lado ya está Jorge Elbaum. ¿Cómo está, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí, por la mesa? Por acá estamos un poco acalorados. ¿Vos? ¿Ah, sí? No, yo vientito tengo acá, la verdad que no, para nada. ¿Cómo recibiste las noticias de ayer de los resultados de Brasil? Y con una mezcla de angustia, dolor, shock, pero bueno, escuchando recién también parte de tu editorial, la última parte, tratando de buscar la explicación, ¿no? Sí. A algo que va a tener de alguna manera un efecto muy muy profundo, no solamente sobre Brasil, sino sobre la región. Hay fenómenos que están sucediendo y que creo que incluso pensando en las elecciones argentinas del año que viene, tenemos que estar atentos. Por supuesto que uno, vos hacías referencia recién, que tiene que ver con las iglesias pentecostales, y otra cosa que tiene que ver con esto que se hizo muy fuerte de Bolsonaro y que es un discurso sobre la seguridad. Uh-huh. Ahí hay otro tema clave, y hay un tercer tema que me parece muy muy importante, que es la destrucción del sistema político que han realizado desde la justicia y los medios de acción psicológica, Uh-huh. Conjuntamente para bueno, implosionar el sistema político y lograr que alguien que dice ser nuevo, pero que tiene 25 años dentro del Congreso como legislador, aparezca como un renovador, un outsider de la política. Y creo que me parece que hay ahí algunas de las razones que explican este fenómeno que bueno, tendrá 28 de octubre, creo yo, lamentable y tristemente un nuevo presidente con una carga fascista, discursiva inédita. Nosotros Explícita, ¿no? Porque nosotros podíamos decir sí. que Macri mintió en la campaña, pero Bolsonaro no. Bueno, vamos a ver qué hace. A lo mejor es mucho peor de lo que dijo. Se nos fue, Hola. me parece. Se cortó. Si no estás de acuerdo, cambiamos. Sí. ¿Podemos Se nos retomar fue la Jorge. comunicación, chicos? Sí, bueno, igual sigamos. ¿Sabés cuántos militantes evangelistas hay en Brasil? No. Son 42 millones, casi toda la población argentina. Bueno, la tropa de Bolsonaro eran los evangelistas, ¿no? Y en gran medida. Aparte tienen la intendencia de Río de Janeiro, nada más y nada menos. Ganaron con el 60% de los votos esa intendencia. Río de Janeiro, que era una ciudad bien pensante, Claro. etcétera. Entonces es un fenómeno que en algún punto por ahí no se le prestó la suficiente atención, ¿no? Y tienen buena parte del Parlamento, digamos, tienen partidos propios El 15%, directamente. el Partido Republicano de Brasil, es 15% de los legisladores Ujú. que se juntan, cantan, hacen los rezos, Exacto. alabado sea el Señor, etcétera, etcétera. Incluso, Ay, cómo duele. Ahí está Elbaum de A nuevo. Jorge, ¿estás ahí? Sí, tuve un problemita de índole tecnológico ya solucionado. No era que no estabas de acuerdo, no es que renunciaste. No, Bolsonaro ha intervenido en nuestra línea. Escúchame, Jorge, ¿cómo era el tema que hablabas que decías de la inseguridad? ¿Cómo manejó o cuál fue el mensaje de Bolsonaro sobre la inseguridad? Hay un tema clave que tiene que ver con la crisis del neoliberalismo, lleva a la precarización, a la desocupación y al acrecentamiento e incremento, obviamente, de la marginalidad, y hay una histórica relación conocida, por lo menos en términos epidemiológicos y sociológicos, entre marginalidad y delito, digamos. Uh-huh. Además, un porcentaje, no es que los pobres sean delincuentes, es que la marginalidad produce violencia y la violencia se transforma obligatoriamente muchas veces en situaciones de inseguridad social urbana, básicamente. Bueno, el discurso fascista con respecto a la seguridad e inseguridad es gran parte de lo que explica el triunfo de Bolsonaro. Quienes sufren más la inseguridad no son los sectores acaudalados que tienen refugios, tienen guardaespaldas, tienen policía en la puerta de sus casas, etcétera, etcétera, sino las víctimas prioritarias de la inseguridad urbana son los sectores
más desfavorecidos, más vulnerables, y son esos, sin duda, los que han escuchado apolíticamente, acríticamente y con cierta ingenuidad un discurso de seguridad elaborado desde el poder, diciendo, bueno, bala a los delincuentes y a los criminales. Y yo creo que ahí hay un tema clave para repensar las prácticas y las políticas y los discursos de seguridad del progresismo y del nacionalismo popular en América Latina. No puede ser que le dejemos la temática de la seguridad a la derecha y al fascismo, en este caso a Bolsonaro, y eso es uno de los condimentos claves que explican un voto, sobre todo de los sectores más pobres, también a Bolsonaro. Los partidos progresistas, los movimientos progresistas de la década pasada tenían cierto reflejo defensivo frente a este tema. Bueno, habrá que dar una vuelta en el aire y repensarnos, sobre todo porque la verdad que dejarle un tema de derechos humanos, como es el tema de la seguridad, a la derecha es de un peligro enorme, sobre todo en un continente de un nivel de desigualdad tan profundo, y todos sabemos, por lo menos, que la desigualdad produce violencia, y bueno, frente a la violencia no puede haber un discurso fascista, sino que tiene que haber un discurso también del progresismo que le dé seguridad, sobre todo a aquellos que más sufren la violencia, la marginalidad, el delito en las calles, los narcos pasando cerca de sus casas, las balaceas nocturnas que escuchan con terror, etcétera, etcétera, en la puerta de sus casas, y le estamos dejando a los capitanes del ejército, como Bolsonaro, solamente el monopolio de dar seguridad a aquellos que trabajan. Y ahí hay un problema muy grave que vamos a tener que enfrentar. Claro. Hoy leía un posteo, no recuerdo de quién, que decía que Dilma había mandado a hacer, no sé si una encuesta o algo por el estilo, sobre el recuerdo que tenían los sectores populares de la Bolsa Familia, y que tenían, por supuesto, un buen recuerdo como un momento de prosperidad en sus vidas, un momento, una buena época de sus biografías, y cuando les preguntaban a quién se lo agradecían, decían adiós. Sí, claro, ahí hay un tema de la vida cotidiana, ¿no? Sí, y de la antipolítica también, ¿no? Sí, de como eso que es operado por un gran médico, el mejor cirujano, el mejor anestesista, y sale de ahí y le agradece al gauchito Gil, ¿no? Hay que pensar de alguna manera en ver, bueno, cómo se hace carne el discurso político, y cómo algunas cosas que la gente sufre, nosotros desde los sectores más progresistas podemos darle respuesta, ¿no? Faltan 21 días para el balotaje, ¿está todo jugado ya, te parece? Yo creo que sí, lamentable y tristemente sí. Habrá que afrontar este periodo de América Latina. En términos demográficos es casi imposible poder superar esos 17, 18 puntos que además, digamos, no pueden ser todos para dar, y la certeza de tener un fascista. Hace 3 años en Argentina nos sorprendíamos cómo la derecha neoliberal empresaria a cargo de Macri podía ganar las elecciones, ¿no? Bueno, nuevamente ahora vamos a sorprendernos como un fascista, con un discurso fascista, sin marketing, Durán Barbista puede ganar las elecciones. Y bueno, habrá que repensarse, insisto, creo que es un momento para, no solamente en Brasil, sino en todo el continente, cuando en algún momento se dé vuelta la ola, que se va a dar sin duda, más temprano que tarde, no importa, habrá que repensar cómo impedir que estos discursos estén presentes en la sociedad. Alguien que llama a la tortura, que reivindica la muerte, que llama a matar, que desprecia profundamente a las mujeres, a los homosexuales, a las minorías, a los afrodescendientes. Bueno, eso no es democracia, y esto está pensado, por ejemplo, en Alemania post-hitleriana, donde alguien que hace un discurso de esas características está por fuera de la democracia, ¿no? Claro. Hola, Jorge, Sergio te saluda. Hola, Sergio. Hay un libro, no sé si lo leíste, pero que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad?, de François Dubet. El tipo analiza en toda Europa esta tendencia a preferir la desigualdad. Uno siempre parte de la base de que la gente prefiere la igualdad. ¿En qué medida el discurso de Bolsonaro, que es fascista pero muy pro mercado a nivel económico,
fue votado por muchos como una especie de voto antisistema. No a Lula, no a Temer, voy con el más radicalizado que parece ser Bolsonaro. Sí, en principio el fascismo actual en el mundo es neoliberal, digamos, no hay un fascismo mercantilista, digamos. Trump hacia el interior de Estados Unidos tiene un discurso supremacista, provocador, homofóbico, y al mundo apoya a Macri, el neoliberalismo, apoyar a Bolsonaro, etcétera, etcétera. Es decir, el fascismo en su versión económica hoy se llama neoliberalismo. En segundo término, lo que se produce esta ola, que no es solamente en América Latina, es en Europa, es en Estados Unidos, es en distintos lugares, esta ola neofascista, etcétera, etcétera, tiene que ver básicamente con un problema del sistema democrático. Es decir, si el sistema democrático se consolida sobre la base del poder de los medios de comunicación, que deterioran la capacidad de la gente de poder elegir alternativas en igual condiciones, y en realidad apuesta básicamente a quienes lo financian, o sea, a los sectores de derecha, claro, hay un problema en la democracia. Sí, o sea, sí. la democracia está viciada. Es decir, en la campaña política que pasó en Brasil, el establishment tenía otro candidato, pero sin duda prefería que pierdan los tres antes de que gane el PT. Y todos los medios de comunicación en los últimos 3 años hicieron una campaña destructora del Partido de los Trabajadores, con el objetivo que nunca más el populismo vuelva a estar presente en Brasil. Entonces, correr detrás de ese monstruo formador de conciencias es preocupante, porque en realidad los mecanismos de la elección democrática empiezan a ser viciados. Yo creo que están viciados más desde el universo simbólico en el cual se conforman, que es el verdadero sentir de la gente. La realidad es que el 10 o 20% de la población de Brasil o de Argentina está pendiente de la política, del debate político, etcétera. El 80% está pendiente de la sobrevivencia, de la vida cotidiana, de Tinelli, etcétera, etcétera. Y esto también es un problema de formación democrática, digamos. Si la gente le da lo mismo a alguien que llama que viva por la muerte, que otro que reivindica la vida, la equidad, etcétera, etcétera, y los medios apoyan, le dan voz a los primeros y se lo quitan a los segundos, estamos en un problema. Estamos en un problema, Elba, coincidimos. Te agradecemos muchísimo esta explicación. No, muchísimas gracias para ustedes. Chao, un beso. Chao. Beso. Nuestra cuenta de Twitter, @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Bueno, nos quedamos pensando, son tantas cosas apelotonadas para desmalezar, están pasando tantas cosas que no podemos digerir. ¿Se acuerdan cuando asumió Macri y recorría los estudios de televisión hablando de pobreza cero? Sí. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Y la pobreza no ha dejado de aumentar. No, y tengo un audio de cuando hablaba de eso, ahora lo vamos a pasar, pero se ha dado a conocer, el INDEC dio a conocer el último índice de pobreza, porque ustedes vieron que ahora transparentó el INDEC, claro. La verdadera pobreza, pero es como un anuncio cada 6 meses, cada 4 meses se dice, este es el índice de pobreza, y nunca se dice el índice de riqueza, como si la pobreza fuera una tormenta, una turbulencia. Algo inevitable. Algo que no tiene nada que ver con la riqueza. Y uno de los números que ha dado es que hay 11 millones de pobres en la Argentina. El lugar en donde más se concentra la pobreza es en la provincia de Corrientes, y en el conurbano bonaerense el lugar con menos pobreza es esta ciudad de Buenos Aires. Hoy escuché, Mechando, pon el dedito, como hacemos siempre. Hoy escuché, para no desenganchar un tema del otro, que María Eugenia Vidal anunció que va a empezar a repartir alimentos en los templos evangelistas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te contó? No. Sí. O sea, que si querés comer tenés que pasar por ahí. Sí. En Bien. Los templos evangelistas, sí. No en las iglesias católicas. Mira qué dato. Sin remate el chiste. Sin remate. Bien, el tema es que aunque parezca mentira, si uno se pone a hacer la historia de la pobreza en la Argentina, no va a encontrar índices de pobreza desde hace mucho tiempo. No es algo que se mide desde hace mucho tiempo, porque justamente no se llamaba así. Había niveles de pobreza,
siempre con números marginales, o en todo caso, cuando alguien se dirigía a los pobres, no se dirigía como tales. ¿Qué les decía? Trabajador, o, por ejemplo, vamos a poner siglo XIX. El mal endémico del siglo XIX era la falta de mano de obra. Es decir, los estancieros, ¿de qué se quejaban? Que había poca mano de obra. Nadie quiere laburar. Eran todos vagos. Vagos y mal entretenidos, que es una palabra maravillosa, Sí, ¿no? mal entretenido. Entretenido es genial, pero había una preocupación tan grande entre los estancieros que el Estado intervino. Cuando están preocupados los estancieros, interviene el Estado. Cuando no están preocupados, no interviene el Estado. Ahora, el Estado intervino con una ley justamente que se llamó contra vagos y mal entretenidos, en la cual si una persona, que básicamente era un gaucho, no podía demostrar que estaba empleado en una estancia, es decir, tenía que tener la papeleta de conchavo. Ajá. Si no tenía la papeleta de conchavo o no mostraba algún certificado de que estaba en el ejército, en alguna fuerza armada, automáticamente lo agarraban y lo metían en una estancia o en un ejército. No es otra la historia de Martín Fierro. Ahí te iba a decir, a eso es lo que cuenta el Martín Fierro, básicamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque un gaucho tenía la posibilidad de no ir a laburar a ningún lado y tener su propia huerta, o agarrar algún animal salvaje por ahí, lo cazaba. Una vaca muerta son 280 kilos de carne. Es decir, no tenía la necesidad imperiosa de asalariarse y comerse un sueldo bajísimo a cambio de su trabajo. Es decir, no estaba proletarizado todavía. ¿Y cómo se hizo? A la fuerza. Por otro lado, una corriente que el Estado trató de evitar este problema congénito fue trayendo inmigrantes. ¿Qué se le prometía a los inmigrantes? Tierra. ¿Qué pasó cuando llegaron? No le dieron tierra. La mayoría estuvieron concentrados en los conventillos, en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos otros puertos. Y por primera vez ahí se empieza a hablar de la cuestión social, el problema social en la Argentina, pero no se decía la pobreza. Eran siempre problemas transitorios, es decir, problemas que alguien podía estar pobre, pero era como una especie de tránsito hacia una pronta solución. La primera vez que el Estado trata de medir la situación social de toda la Argentina fue en 1904, cuando se hace lo que se llamó el informe Vialet-Macé. Este hombre, Vialet-Macé, es un informe maravilloso, es decir que son 3 tomos imposibles, pero el tipo recorre obrador por obrador, puerto por puerto, va a las minas, va a los lugares más remotos de la Argentina, le lleva mucho tiempo, y relata, es una radiografía de los trabajadores argentinos impresionante, las condiciones muy malas en las que vivían. ¿Vos lo leíste? Leí partes. Tendría que haber dicho que lo leí todo. Total, qué diferencia. ¿Quién lo puede probar? Aprende, Sergio. Y en ese momento, ustedes fíjense cómo se llama el informe. Informe sobre las clases obreras argentinas. No se llama informe sobre la pobreza, porque la pobreza es como una especie de descripción abstracta de un problema que queda... Ni sobre la clase obrera, me encanta el plural. Claro, ni sobre la clase obrera, clases obreras, porque había de todo. Claro. Ahora, si uno va rastreando, ¿cuándo aparece el término pobreza? Por primera vez se mide la pobreza durante el gobierno de Alfonsín en 1988. Es por primera vez que se empieza a generar ese índice. Previamente había habido un índice que se llamaba de necesidades básicas insatisfechas, pero no es sino hasta después de la dictadura que hay una pobreza estructural. Es decir, después de Martínez de Oz. Después de Martínez de Oz y también de los muchachos que vinieron después, pero en 1974, un estudio de la UBA de un tal Martín Arakakis, dice, vamos a tratar de calcular, porque no había informe de pobreza, cuánto era en 1974, y a él le da que era un 4,6%. Por eso digo que era marginal, porque incluso la desocupación era muy baja. Claro, sí, sí. Y alguien que estaba en esa situación terminaba en algún momento entrando a trabajar, y el que trabajaba no era pobre. Esta es una gran noticia hoy en día. Alguien puede trabajar, incluso ser docente, y estar bajo el nivel de pobreza. ¿Vos sabés cómo lo noto yo eso? Cuando veo, yo provengo de una familia humilde, de trabajadores del conurbano, y cuando veo las fotos familiares de mis padres, de mis abuelos, viste que esas fotos que tenían el marquito medio croquelado, repujado, repujado. Veo los casamientos de mis tíos, es una cajita donde está todo ese material, pero alguna vez lo he observado y justamente me llamaba la atención que estaban todos muy bien vestidos.
Bueno, Era gente que tenía muy pocos recursos económicos, pero tenían las mujeres su sombrerito, tenían sus medias de nylon, sus taquitos, los hombres su traje, su corbata. sí. No estaba la escenografía de la pobreza en acto. Sí, y no se usaba como terminología. De hecho, hay actos de el peronismo multitudinario, se ve a todos los señores con su saco, corbata y sombrero, y eran laburantes. Claro. Justamente, el parteaguas que significa el 17 de octubre de 1945, eso que Scalabrini Ortiz llamó, ¿cómo se llamó? El subsuelo de la patria sublevado. El subsuelo de la patria sublevado no dice la pobreza, el pobrerío. Fíjense, escuchen a Perón hablando ese día, ese 17 de octubre, cuando finalmente sale al balcón, 11 de la noche, cómo interpela a los que están en esa plaza. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Hoy es el cumpleaños de Perón, vale la pena decirlo, pero trabajadores era la definición. Bueno, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Es decir, Claro. todo el mundo te da trabajo y todo el mundo te da casa. Claro, Si no, eso no se decirle dice. eso hoy a la gente, Claro. de casa al trabajo, ¿a qué trabajo? Bueno. ¿Y a qué casa? ¿Y cómo se nominaba a esa multitud? Porque estuvo la forma de decirle trabajadores, Evita los ha llamado mis cabecitas negras, Mis grasitas. pero un poco dándole vuelta el sentido a la forma despectiva en los que habían sido llamados. Un diputado radical lo llamó aluvión zoológico. Los descamisados. Los descamisados, etcétera, etcétera. Pero no aparece la palabra pobreza. No aparece porque no es un fenómeno estructural. Y justamente uno puede a veces rastrear en el lenguaje lo que falta. Y lo que falta es porque no estaba. No estaba nombrado porque no estaba en la realidad. Incluso en 1957, un libro escrito por Bernardo Berbisky que se llamó Villa Miseria también es América, habla de un fenómeno que uno puede ubicar tranquilamente en la pobreza, Villa Miseria. Ahora, esas villas miseria no eran villas que duraban décadas. Bueno, antes eran villas de emergencia. La Villa de emergencia era algo transitorio. Exactamente. A nadie se le ocurría que era el barrio al que de ahora en más van a vivir todas estas personas y que hacemos múltiples propuestas de que los vamos a urbanizar. Ahora, si seguimos con el transcurso de los años, el tema que ya habíamos nombrado, 74, 4,6%, incluso en gobiernos dictatoriales, estamos hablando de Onganía, ¿no? Después de la dictadura, ahí cambia todo, porque para 1982 ya ha saltado a 21,55% de la pobreza. Es decir, el plan de Martínez de Hoz, continuado por los otros ministros de Economía, generó una destrucción masiva del aparato productivo y de la contención social que implicaba estar cerca de eliminar la pobreza o no. Ya estamos hablando de un porcentaje, 20%, que no fue perforado nunca más. Y, por supuesto, Alfonsín logra bajar un poco ese porcentaje. Él lo agarra con ese porcentaje, en un momento lo pone en 14%, pero después con la hiperinflación le llega a niveles de casi 40 y pico % de pobreza. Con Menem pasa algo parecido, agarra ese porcentaje, viene el porcentaje de convertibilidad, logra bajar la pobreza y luego pega un salto. Con Fernando de la Rúa el salto ya es definitivo porque lo ubica la pobreza en 50%. Es un helicóptero. Ese es el helicóptero. Pero 50% fue el peor momento. Sí. El peor momento de la historia argentina es el 2001. Luego los gobiernos kirchneristas logran bajar, y logran bajar mucho, incorporan a muchos, pero no se logra perforar a nivel de decir está a punto de extinguirse la pobreza en la Argentina. Y por eso ahora nos hemos acostumbrado, hemos incorporado al vocabulario político la existencia de la pobreza. Que aparezca Macri en su campaña electoral y haga este spot es casi una burla. Les propongo
universalizar un ingreso ciudadano y les propongo que encaremos un pacto para generar una revolución en la calidad de la educación pública y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. ¡Qué lo parió! Qué lindo. Él nos propuso pobreza cero en la Argentina. Mucha gente se lo aceptó y finalmente se comportaron no solamente en el sentido de que no va a haber pobreza cero, sino que están trabajando fuertemente para que aumente la pobreza. Tanto es así, o tan claramente quedó como un discurso hipócrita lo de la pobreza cero, que voy a poner de nuevo el audio, el famoso audio de María Eugenia Vidal refiriéndose a los pobres y las universidades, y luego lo va a refutar ese discurso alguien que por ahí les va a sonar cuando hable. A ver, escuchemos. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean estas clases si nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de Wall Street. De Wall Street. Estamos hablando entonces de un fenómeno que viene desde la recuperación de la democracia y que va a haber que empezar a hablar, cuando se habla de pobreza, va a haber que empezar a hablar de riqueza. Porque si uno desvincula un fenómeno con el otro, no está entendiendo de qué se trata. Bueno, yo recordaba al libro de Tomás Piketty, sí, que era un estudio sobre la pobreza, en realidad, o sobre la riqueza, no me acuerdo muy bien, pero la conclusión estaba entrelazada. Y estos días me estuve acordando porque el concepto que me quedó grabado era esta idea de que la riqueza se estaba concentrando de modo tal y la pobreza estaba aumentando de modo tal que la única manera, que estábamos retrocediendo a niveles del siglo XVII, más o menos, XVIII, en términos de pobreza, ¿no? Antes de los estados modernos, de alguna manera, y que la única manera que iba a haber para tener riqueza era heredarla. O sea, y uno se da cuenta, como dice Mirta Legrand, que la riqueza no se gana con honra. ¿Así dice Mirta? No, le dijo a Flavia Palmiero una vez que le vio un anillo, eso no se gana con honra. Ay, tenés poca televisión, Michelle. Flavia Palmiero, ¿de quién era pareja, Flavia Palmiero? De Franco, de Macri. Franco, mira. Sí, no, una de las tantas chiquitas que pasó. Los ricos no piden permiso. Los ricos no piden permiso, sí. Los ricos también lloran. Sí, la televisión se ha ocupado de eso. Pero qué impresionante que sea tan reciente y el concepto, ¿no?, de la pobreza, que siempre se nos hable también discriminadamente de la pobreza circunstancial y de lo que se llama la pobreza estructural, como si la pobreza estructural viniera junto, como por ejemplo la cordillera de los Andes. Es estructural, forma parte de la Argentina. Claro. No podemos concebir la Argentina sin la cordillera de los Andes y sin la pobreza que consideramos estructural. Claro, lo interesante ahí a indagar es qué pasa con la subjetividad de esos 11 millones de pobres en la Argentina. Hasta qué punto cada uno de ellos lo vive como un problema personal o como un problema colectivo. Porque estamos hablando ya de 30, casi 40 años de pobreza estructural. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo piensan salir de ahí? ¿Como salidas individuales o en forma colectiva? Por ahora no parece que sea la mayoría la que se organiza para salir de ahí, ¿no? Esperemos que cambie eso, ¿no? Porque uno puede reflexionar, abuelo de pájaro se da cuenta que el único camino individual es la meritocracia y también puede colegir que la meritocracia es una posverdad. Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela.
Miércoles, 22 horas. Putrefacto y Licha le piden al mundo que no les traigan más problemas. Humor, improvisación, poesía, música y pasiones populares. No me traigan más problemas. Miércoles, 22 horas. Radio H. Viernes a las 20 horas, ida y vuelta. La mejor manera de estar informado de todo lo que tiene que ver con el fútbol de Primera División. Conducido por Nicolás Natrone y gran equipo. Ida y vuelta, cada viernes a las 20 horas. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Martes 19 horas. Sergio Salva presenta Canciones con Fundamento. Hay voces que tapan la realidad, otras las cantan. Canciones con Fundamento. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Viernes 17 horas. Arnaldo Goenaga y Carlos Valle conducen La Tercera Edad de la Década Ganada. Un programa que te habla de frente. Viernes, 17 horas. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Pasamos, dice Karina. Estábamos escuchando en el bloque anterior, en la nota de Sergio, a Mariú Vidal decir que bueno, que nadie que es pobre llega a la universidad pública. Todos los que estamos acá lo sabemos. Claro, afirma ella. Claro, dirigiéndose a un grupo de señores pelados comiendo alrededor de mesas. ¿Y qué pasa en la Universidad de San Martín? Bueno, la comunidad universitaria, convengamos que tiene motivos de alarma en general, dado el contexto actual, pero la Universidad de San Martín tiene motivos particulares de alarma. Les quieren ceder gentilmente unas 1.200 hectáreas de su espacio educativo para dárselas al señor Roberto Urquía. Le suena senador, lo hemos tenido en nuestras filas. Hasta el 2008, ¿no? Lo hemos tenido hasta el 2008, hasta el conflicto del campo, lo hemos tenido en nuestras filas. Porque el señor tiene tierras. Porque el señor resulta que, claro, ante todo era un sojero. Y se lo quieren ceder en su rol de titular del Nuevo Central Argentino, para hacer allí un playón de Nuevo Central Argentino, la empresa de transportes, para hacer allí básicamente un playón de cargas. Ah, qué interesante. 1.200 hectáreas de la Universidad de San Martín. O sea, la comunidad se movió muchísimo, habían vuelto atrás con eso. ¿Pero cuál es la lógica de cederle para un negocio privado? ¿El qué va a dar a cambio? Nada. No hay ninguna explicación. No, pero en serio es así. Bueno, sí, pasan todo el tiempo cosas que no tienen ninguna explicación. Es una concesión que ya está otorgada y se incluiría dentro de la concesión. El playón de cargas que actualmente está en el barrio de Colegiales se trasladaría ahí, para que de paso quede un poco más cerca para exportar. Como hacían, ¿viste? Algún negocio en Colegiales. Y de paz, que claro, ¿qué hacemos con esas tierras que van a quedar disponibles? Bueno, pero así de brutal y de simple. Bueno, la cuestión es que la comunidad educativa de allí, de la universidad, se ha organizado, lograron frenarlo, pero ahora, cuando estuvo Marcos Peña la última vez en el Congreso, lo dio de nuevo como un hecho. Los docentes de las carreras de arte, entre muchas otras cosas que han hecho, han grabado este tema que escribieron Juan Falú y Ramiro Gallo, donde dicen: a viva voz, viva la universidad. Estudiando puede un
plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad, con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa, que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Ignorantes y corruptos que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. La gobernadora y ante el asombro del orbe los claustros no son palpores. Muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del retrete. Hombres el futuro regala fruto maduro cuando talla la experiencia, cuando enseñar es ausencia. En el aula ya imagino los docentes argentinos reclamando su excelencia. La educación es un logro preciado de nuestra historia que refleja la memoria y debemos proteger. Para el gobierno es su haber, la mentira es obviedad y ante tal adversidad que el mentiroso lo admita, siempre pública y gratuita. ¡Viva la universidad! Bueno, muy lindo tema, ¿eh? Sí, hermoso. Además había grandes compositores, intérpretes, bailarines, todos se pusieron de acuerdo para hacer ese alegato. Bueno, es el turno de mi pastillita y para no ser, voy a ser autorreferencial. No me gusta mucho, pero a veces soy. No, vos sabés que, bueno, hace rato, desde que uno está en la lista negra, que viajo mucho por el país y mi último libro, el de los cuentos, lo he llevado a muchos lugares, lo femenino también. Pero últimamente estoy levantando, a medida que se va acercando, que se va recalentando políticamente la escena argentina, estoy levantando mi último libro de la saga política, que fue Fuerza Propia, que se llamó La Cámpora por Dentro, Fuerza Propia, y que en su momento tuvo, digamos, la virtud periodística, digámosle así, de ser el primer formato, el primer sostén de la voz de Máximo, que hasta ese momento, incluso cuando yo lo fui a ver, no sabía si era un gordito que estaba jugando a la Play, como decían los diarios, y resultó que no. Él no estaba tan flaco como ahora, pero que no sé si jugaba a la Play tampoco, pero me resultó una persona sumamente interesante. Pero el libro que fue leído en su momento como la historia de una agrupación política que nació en la década pasada, con las dificultades que implica que una organización nazca de un gobierno que está en el poder.
Digo con las dificultades porque es el propio Máximo el que en algún momento de la entrevista dice, bueno, no sabés cuando tenés los recursos quién se acerca por interés político o por otro tipo de interés. Había que correr ese riesgo. De hecho, en muchos casos todo salió bastante mal y en otros casos salió bastante bien. Pero más allá de la Cámpora en sí, como agrupación política, el libro que se llama Fuerza Propia, yo lo titulé así porque este armado, que ya en realidad venía de antes, pero que se consolida después de la 125, en el 2008, hasta el 2008, parece mentira recordarlo, está muy bien detallado en el libro, porque es un libro coral en el que hablan decenas y decenas de personas, muchos de ellos militantes de la Cámpora, miembros de la Mesa Nacional, pero también muchos que son mayores y que narran, y esto es lo que me parece valioso del libro y es lo que estoy levantando en algunas charlas que doy. El otro día estuve, y mando un saludo a la gente de Almirante Brown, estuve en un Ateneo, Cristina Conducción, charlando, entre otras cosas, sobre estos pliegues que quedaron ocultos en el libro, porque, bueno, tanto la Cámpora estaba demonizada, yo también, estábamos todos demonizados, y quedó como nada más que la historia, casi como si fuera una propaganda de la Cámpora. El libro tiene muchísimo trabajo, 3 años de trabajo, y fueron consultadas generaciones anteriores al surgimiento de esta organización, y a mí me iluminó muchas zonas de la política reciente y muchas zonas del peronismo, porque era muy interesante ver y repasar los testimonios de los jóvenes que eran peronistas en el Menemato, de las JPs que surgieron durante el Menemato, de los pibes que ahora deben tener 50 y pico, y que eran muy jóvenes y militantes peronistas cuando Menem estaba en el poder, y incluso muchos de ellos le hicieron la campaña, creyendo honestamente que el hospital de niños podía terminar en el Sheraton Hotel, creyendo honestamente que se venía una revolución productiva, creyendo honestamente que con Menem y sus patillas iba a volver aquello de lo reprimido del peronismo, ¿no? Lo más profundo del peronismo. Bueno, resultó todo al revés. Después fuimos aprendiendo, y lo aprendimos yo creo que en esa década, algo que tenemos que tener muy en claro hoy, y es que no hay ningún partido en el mundo que se llame a sí mismo partido neoliberal. ¿Conocen alguno en algún lugar del mundo que se llame partido neoliberal? No existen. El neoliberalismo se caracteriza por infiltrarse en los partidos que ya existen, por corromper. El neoliberalismo es una máquina de corrupción integrada en general por corruptores compulsivos que siempre son rotos que siempre encuentran a su descosido, lamentablemente en la clase dirigente, en todos los partidos. En la Argentina pasó en el radicalismo y pasó en el peronismo. Hubo gente que tuvo su precio, que se vendió, la sigue habiendo, no me hagan hacer nombres, porque los podemos identificar con mucha claridad, pero era muy interesante para mí encontrarme con esos relatos que nunca le habían importado a nadie, de esos pibes que ya eran cuarentones o pasados los 40 cuando yo los entrevisté, y que relataban cómo habían sido sus años de militancia juvenil, cómo había sido durante aquella década del 90 algo casi vergonzoso ser peronista. La marcha se cantaba en los cumpleaños, la marcha se cantaba en secreto, no había orgullo identitario, porque no había ningún referente que diera orgullo, y porque las privatizaciones, el desguace del Estado y todo lo terrible que estaba sucediendo en el país a partir de la década del 90, la estaba llevando adelante el aparato del Partido Justicialista, conducido en aquel momento por ese presidente
que que acaba de ser absuelto, entre otras cosas, ¿no? Por la explosión de Río Tercero, entre tantas otras cosas de las que debió haber sido condenado. Pero quiero decir que yo estoy levantando además este libro porque me parece que estamos en otra instancia. También el otro día me preguntaban, ¿volverá 678? Y yo decía, no, ¿cómo va a volver 678? Fue una herramienta de una construcción política que ya no existe, y la que viene será otra construcción política que inventará otra herramienta que le sirva. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que estamos en una instancia como para pensar en otra fuerza propia, que incluya, por supuesto, a la cámpora, pero que sea mucho más amplia, que sea mucho más abarcativa, que no sea necesariamente la fuerza propia de Cristina, como sí lo sigue siendo la cámpora, sino la fuerza propia del campo nacional y popular. Estamos en una instancia tan límite que hay que abrir la cabeza, bajar un poco el umbral del resentimiento, bajar la competitividad y darse cuenta de que si no somos capaces de generar una fuerza propia al servicio del pueblo, para reconquistar todo esto de lo que nos están desempoderando, ahí sí estamos fritos. Así que les recomiendo, lean mi libro. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Tenemos a alguien en línea, Karina. Tenemos a alguien en línea, tiempos que corren. A ver, vos decías recién, recordabas a 678, decías que te preguntaban si volverías, y 678 claramente correspondió a otra etapa de país, supuesto, a otro momento de país. Si hay, entre muchas otras cosas que definen este momento de país, es el hecho de que no tenemos más una Agencia Nacional de Noticias. Técnicamente, entre otras cosas, sí. Pero comunicacionalmente, técnicamente no tenemos más una Agencia Nacional de Noticias. Y los países serios tienen agencias de noticias. Así, los países en los cuales nos miramos, sí. Con los cuales nos queremos parecer. Tenemos en línea a un trabajador de Telam, lo vamos a mencionar así porque eso es, un trabajador de Telam que ha sido despedido por la actual gestión de gobierno, el fotógrafo Carlos Brigó. Buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Hola, Carlos. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que con Carlos fuimos compañeros de facultad, porque los dos somos de Quilmes. Otra vez. Sí. Y están llevando adelante una lucha agotadora, Carlos. Sí, 105 días hoy, creo, si no hago mal los números. 105 días de actividades, de diversas acciones a nivel parlamentario, político, social, judicial, con el objetivo de facilitar una mesa de diálogo, que es lo que estamos pidiendo con esta gente, que ahora montó un blog amateur dentro de una jaula en Tecnópolis. Y digo jaula porque es una jaulita, están en una jaula rodeados de policías. ¿Y quiénes están adentro de la jaula? Los directivos y una decena de llamémosle carneros, ¿no? Gente que llamémosle, que no ha resistido la presión a la que fueron sometidos, vamos a ser un poco benignos. Están, digamos que... O sea, parte de los que no fueron despedidos. Exactamente, los que fueron invitados a la nueva Telam, a la Disneylandia de Lombardi. Una parte muy pequeña, ¿no? Sí, calculamos 10, 20 personas, pero que lo que hacen es pegar fotos robadas de Twitter o gentileza en fotografía, por ejemplo, ¿no? Gentileza de prenseros y información, la levantan de la radio, televisión, porque operativamente no pueden trabajar. Por eso digo que es un blog amateur y es una falta de respeto a los abonados lo que están haciendo. Además que muy mal escrito, por ejemplo, pero pésimamente escrito, con faltas de ortografía, faltas de puntuación. Las fotografías son lamentables, son fotografías que puede sacar tu tía, mi tía con un celular, digamos que no son trabajadores de prensa, obviamente, no pueden contar una historia a través de las imágenes. Así están haciéndose blog
amateur estos muchachos. Sí, de hecho los medios de comunicación, por ejemplo Página 12, no tiene en cuenta la cablera de Telam porque no es información fiable. En cambio sí ocurrió que vi publicada por primera vez una nota de Somos Telam. Esta ha sido, creo, un momento muy interesante de la organización de los trabajadores de Telam, que han dado un paso más, ¿no? Exacto, claro. Contanos sobre eso. Bueno, sí, al cumplir los 100 días decidimos transformar la huelga y el paro en un paro activo por un día y funcionar como una verdadera agencia nacional y federal. Ese día salimos a cubrir las notas de agenda del día y las volcamos en una web con, bueno, información, fotografías, infografías y video, la cuestión de imagen en alta resolución para que puedan ser bajadas y levantadas por los medios de comunicación que así lo deseasen. Y bueno, han levantado Tiempo Argentino, Página 12, salió tapa del diario Perfil el sábado pasado. Los diarios del interior, la gran mayoría levantaron notas de Somos Telam, o sea, demostrando que no es como dice este señor Lombardi, ahora degradado a secretario, que bueno, éramos poco profesionales y con un alto nivel de ideologización, como si eso fuese un pecado, un delito, qué sé yo. No El sé. otro día una captura de Lombardi en el debate, creo que era en el Senado. Sí, el día que fue Marcos Peña, exacto, sí. Claro, al Congreso, un fotógrafo creo que de Clarín, que Clarín no publicó la foto, por supuesto, nos la cedió a nosotros. Ajá. Lo tomó el ministro Lombardi entretenido mirando el portal nuestro, el portal de Somos Telam. Informándose a través de ustedes. Informándose a través nuestro, como un figón este señor, sí. Carlos, han habido una serie de fallos judiciales a favor de los trabajadores de Telam. ¿En qué está eso? ¿En qué está actualmente la situación de los...? Sí, hay una medida cautelar que presentamos ante la justicia laboral que tuvo dictamen favorable por parte del Juzgado Nacional 22 con una certificación posterior de la Sala 5 de la Cámara de Trabajo. En esa sentencia el juez Tatarsky, que es el titular del Juzgado 22, dictaminó que son ilegales los despidos, resolvió la reincorporación de un primer grupo de 5 despedidos e intimó al Ministerio, ahora Secretaría, a que inicie la apertura de un proceso preventivo de crisis con los empleados cesanteados en los puestos de trabajo, ¿no? Según determina la ley para estos casos de despidos masivos. Cosa que, bueno, hasta ahora no ha respondido. Le venció el plazo del ministro Triaca la semana pasada para responder ese oficio judicial, no ha respondido, para lo cual la Comisión Interna de CIPREVA, que es la que nos agrupa a nosotros en Telam, le inició una acción penal al secretario Triaca por incumplimiento de deberes de funcionario público, ¿no es cierto? O sea, hasta tanto hay otra cautelar también en espera, seguramente en el mismo juzgado, seguramente favorable, ya que es el mismo caso, pero bueno, no se puede expedir todavía, tanto el secretario informe al juzgado por qué no ha hecho el preventivo. O sea, no le dan bola a los fallos No le dan judiciales bola. tampoco. No te lo puedo creer, no respetan a la justicia, no te lo puedo creer, no te lo puedo Sí, creer. es raro. Sobre todo este gobierno que es tan democrático, sí, tan transparente, tan republicano. Carrió, si se entera de esto, debe estar, te imaginas. Debe estar como loca defendiendo la Rompe República. con Macri. Mejor que no se entere, pobre, porque yo temo que le pase algo, ¿no? Claro, le va a subir la presión. Escúchame, sí, Carlos, los pobre. despidos fueron en junio, ¿verdad? 26 de junio. El 26 de junio. ¿Cómo subsisten económicamente desde entonces? Bueno, nos han pagado indemnizaciones y desde hace 2 meses, por ejemplo, los no despedidos que están haciendo la huelga están sufriendo unos recortes de sueldo brutales, o sea, les descuentan del sueldo, cobran el 10%, el 15%, el 20%,
El sindicato el primer mes se hizo cargo del faltante. ¿A los no despedidos? Les descuentan los días de paro. Exactamente, les han descontado los días de paro. Pero al voleo, gente que va todos los días a la agencia, que ficha, que permanece en ocupación pacífica, porque estamos en una ocupación pacífica, le descuentan el salario. Siendo que durante 3 meses el directorio de la agencia desapareció desde el 26 de junio, que desaparecieron y no volvieron nunca más, señores que cobran salarios de 180.000 pesos, por ejemplo, con la plata de tus impuestos, de nuestros impuestos, y estuvieron 3 meses sin ir a trabajar. ¿Desde cuándo estás en la agencia, Carlos? Ingresé en junio del año 2008. No, perdón, 2010. 2010. Hace 8 años. Y cuando pensábamos a quién entrevistar para hablar del tema Telam, podríamos haber llamado a cualquier periodista, cualquier otro fotógrafo, pero elegimos llamarte a vos porque ahí vimos unas fotos, conocemos tu trabajo y realmente has sido responsable de fotografiar momentos bisagra, ¿no? Y además hay fotos. No parás, querido. No, Veo fotos tuyas todos los días de distintos lugares y es realmente, ya tenés tus años, Carlitos. Sí, bueno, comenzamos casi juntos, Sandra, prácticamente. Yo también tengo la mía. No, perdón, no fue una chicana, no, para nada. ¿Cómo era Sandra en la universidad? No, pero lo que... mejor ni hablemos. No hablemos de ese tema, pero realmente pero digamos que estás Sandra invirtiendo... ¿Qué? Dale, a ver, ¿qué? Bueno, que digamos, sos casi responsable de que yo sea fotógrafo, te confieso, si es que no te lo dije nunca, qué sé yo, pero bueno, yo comencé a hacer fotos, afanándole la cámara a mi viejo que tenía en ese momento, y le sacaba fotos a Sandra en el viaje en tren. Sí. Pero eso no nos contó, eso no sabíamos. ¿Te la levantaste o no te la levantaste? No, nunca pasó nada, pero sí me acuerdo, Carlos, un día que para mí fue inolvidable, porque vos querías ir a un lugar a hacer fotos como un fotógrafo profesional, una cosa así, que no fuera en el tren. ¿Y sabes dónde fuimos a hacer fotos? A la quema de Doc Sur. Sí, Dios mío, terrible. Yo con un vestido de bambula blanca, en el medio del basural, sí, qué increíble. Así que fuiste la musa de Carlos Brigo, podemos decir. Ponele media hora. Sí. Bueno, Carlos, esperemos que... No, pero en realidad este comentario comenzó con que yo veo las galerías de fotos que subís, en general las comparto, veo que no soy la única, veo que además le pones una garra, una pasión. Pero que es pasión, claro, sí. Por supuesto, yo amo este trabajo, claro. Es decir, no podría hacer otra cosa ya a esta altura de la vida, digamos, es mi vocación, digamos, es mi amor, o sea, lo vocacional está ligado a lo afectivo, sin ninguna duda, y es mi amor, o sea, yo no podría hacer otra cosa, me hace feliz, digamos, es mi manera de sobrevivir, hacer fotos, además informar, por supuesto, es una responsabilidad social que tenemos como comunicadores, y habiendo tan pocos medios, bueno, usemos las redes, qué sé yo, nos quedan las redes. Está funcionando. Está funcionando, sí. Bueno, funciona. Les deseamos, lo seguimos acompañando y les deseamos, no suerte, les deseamos energía para continuar la pelea. Muchas gracias, Sandra. Un beso, Carlos. Beso grande. Adiós. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. Un programa que se propone defender la nuestra. Con Gustavo Campana. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. Nos han enseñado que la H es muda. Demostremos lo contrario. Hermosos perder. Chicas, no se pisen, por favor. Ay, el corrector. Pero si todo lo que hay que decir es hermosos perdedores. Martes 20 horas por Radio H. Toma, papi. Me voy. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar.
Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Lunes 21 horas. Carta Brava. Vidas con historias en tiempo de tango, con Agustín Martínez y Julián Fava. Para que la H no sea muda, ponele tu voz. Juan Carlos Corominas hace Jazz en la H, recorriendo la historia del jazz cada miércoles a las 15 horas. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Chicos, estamos al aire y estamos diciendo cosas que no conviene que salgan a la luz pública. Exacto. Queremos ver las fotos de la bambula, de la modelo en bambula, en la quema del Luxemburgo. Mira, ¿se puede conseguir ese material histórico? Yo tengo una y te doy fe que era joven. Es de lo que te puedo dar fe. De lo único que te puedo dar fe es que éramos muy jóvenes. Y vamos a sacar el pullover peruano. Para cambiar de tema. Y nos subimos arriba del bafle. Dale. Sí. Y lo revoleamos al ritmo loco. Bueno, el asunto es el siguiente. Viene Silvio Rodríguez a la Argentina. No es una noticia hermosa. A mí me sigue gustando. Hermosa. No a solo eso, sino que viene y además de dar los 2 conciertos que tenía anunciado desde hace ya mucho en el Luna Park, el 25 y 26 ahora de octubre. El domingo 28 va a estar en el playón polideportivo del Parque de los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, dando un concierto gratuito que va a ser histórico, masivo, que va a ser posible gracias a la Municipalidad de Avellaneda y a un grupo de cubanos que, como se han puesto un nombre, viste que los cubanos son siempre como barrocos. ¿Y qué se pusieron? Espacio para la fraternidad argentino-cubana, para la unidad de nuestra América. Bueno, es un poco son largos siempre, son largos y solemnes. La cuestión es que gracias a ellos lo vamos a tener a Silvio con su banda en la Argentina, y el tema que pasamos es de Silvio Rodríguez cantando con el dúo Karma. ¿Y qué tema? Firmamento. Ay, no lo conozco. Escucha. Juntos en un pizarrón que se ve desde el balcón, sigo el trazo y se dibuja Orión. Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día, Sirio guía la navegación. Firmamento, puntos de luz. Firmamento, puntos de luz. Asteroides y cometas, meteoritos y planetas y constelaciones de neón. Una osa y otra más, Casiopea, Cruz del Sur, Tauro, Andrómeda y el Can Mayor. Firmamento, puntos de luz. firmamento, puntos de luz. es curiosa la mirada en la noche despejada, va enlazando los puntos de luz. Más curioso todavía es que se ven al mediodía en balcones de otra latitud. Firmamento, puntos de luz.
firmamento, puntos de luz, firmamento. Abran los balcones que ya la noche asomó. Puntos de Firmamento, misterios tan infinito y hermoso. Puntos. Firmamento, Orión me sigue por donde quiera que voy. Puntos de Firmamento, puntos de luz, ocullitos del cielo. Firmamento, es el firmamento, la maravilla. Firmamento, a la estrella fugaz cuando pase le pido un deseo. Firmamento, para que esté fiel, para que siempre esté fiel. Firmamento, candil deslumbrante. Puntos, Firmamento, cometa brillante. puntos de luz. Firmamento, candil deslumbrante, cometa brillante, te espero. Puntos de luz. Puntos de luz. Para el parlante. No. Firmamento. Pero es un tema hermoso, no sean Es malditos. hermoso, pero no daba para el parlante. Te pedimos algo para parlante, Karina, para ponerle un poco más de pimienta. La pero próxima bueno. nos subimos al bafle. Bueno, pero él, Silvio tiene mucha oxitocina. Vamos a arrancar ya con esto. Sí. Claro. Desarrolle, ¿no? a ver cómo Tiene- Claro, tiene como oxitocina. La oxitocina, ¿sabes qué es? Es la hormona de la... Bueno, algunos le dicen la hormona de la maternidad, otros le dicen la hormona de la monogamia. ¿Qué me miran? ¿Nunca escucharon en serio hablar de la oxitocina? Sí. Yo no. ¿Vos no? Exitocina me da como No, que pero se estoy- excita. Oxitocina. Oxitocina. No, pero estoy- Oxitocina es un sitio pedorro. No, oxitocina. No Yo la había escuché escuchado. hablar, pero estoy esperando cómo es la parte que se lía con Silvio Rodríguez. No, que a mí me despierta oxitocina Silvio Rodríguez con temas como estos. Maternidad y monogamia. Claro, me pone monógama y maternal. Pero en realidad, quería empezar por otro lado, para darte el pie a vos para que hagas tu pastilla. Bien. Me estaba acordando de Esteban Bullrich, que ahora es diputado, ¿no? Sí. Pero supo ser ministro de Educación. ¿Cómo se Es senador. Senador. Es senador, tienes senador. razón, es senador, pero supo ser ministro de Educación. Supo. Pensar que se le dice ex ministro de Educación, que ahora ya no hay más ministros de Educación. Claro. A él debería decírsele ex No, porque fue ministro. actual secretario de Educación, que bueno, en una de sus intervenciones últimas en el Senado, a mí me llamó la atención que decía como una gran maniobra retórica, viste que les cuesta a los del Cardenal Newman la retórica. Sí. Se ve que no tienen la materia. Y decía, porque desde que el hombre se separó del chimpancé, ¿no? Y en realidad, bueno, no voy a empezar con mi larga teoría sobre los chimpancés y los monos, los bonobos y todo eso, que tengo mucho para hablar, es otro libro, sobre el que les puedo hablar otro día, pero ustedes saben que compartimos el 98% del ADN con los chimpancés, con los orangutanes y con los bonobos, que son los más bonitos de todos, porque se lo pasan haciendo cosas Dale que va. chanchas. Claro. Escuchando a Silvio Rodríguez. No, oxitocina no tienen mucha. Pero no así con los gorilas. Ajá. ¿Eso lo sabías? No, no lo sabía. No tenemos genética en común con los gorilas. Eso estoy de acuerdo. Ese es el pie que te estoy dando. Muchas gracias. Vamos a hablar de los gorilas, el gorilismo, entre otras cosas, porque ¿cuándo surge el término gorila referido a lo que sabemos que se está refiriendo? Fue en 1955, de la mano, o sea, se estaba viniendo el golpe, ¿no? Recordemos que durante ese año no vino solamente el golpe, vino primero el bombardeo de la Plaza de Mayo y antes todo el mundo sabía que se estaba preparando un golpe. Y en un muy famoso ciclo que se llamaba la revista Dislocada, Recuerdo. la revista Dislocada, empezaron a usar como una especie de sketch en el que No sé por qué lo recuerdo, porque no había nacido. pero todo el mundo habla en la Habla revista de la Dislocada. revista Dislocada, sí. Y sonaba esto, escúchenlo. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si
vieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Espectacular. Qué lindo, esto es parlante, Esto es parlante, y esto sonaba, y entonces ante cada quilombo que había, deben ser los gorilas. Deben ser los gorilas, que en ese momento el término gorila lo decían los peronistas, pero también lo decían los antiperonistas. Asumieron el término, sí, somos gorilas. Hay un famoso reportaje de Hugo Gambini en el que él dice, sí, soy gorila. Si ser gorila es ser antiperonista, soy gorila. Y no quedó ahí la cosa, sino, por ejemplo, en las elecciones de 1963, el Partido de la Revolución Libertadora, o sea, se pusieron ese nombre, Partido de la Revolución Libertadora, como lema electoral llevaba, llene el Congreso de gorilas. Bueno, Llene el Congreso, cierta que- honestidad intelectual. o sea, ¿no? sí, honestidad intelectual, y se ha cumplido en más de un lugar. Luego, con el tiempo, obviamente, los antiperonistas ya no se quisieron llamar a sí mismos gorilas. Creo que eso pasó a partir del 73. Ahí, muchos que habían sido antiperonistas, el caso de Martínez Estrada, de Cortázar, Julio Ujú. Cortázar, tipo que incluso inicialmente antiperonista había sido Rodolfo Walsh. Él lo reconoce, y luego cambiaron, pero el gran paralelo que yo veo entre intelectuales que se ubican en las antípodas del peronismo, que lo odian, es el primer peronismo y el gobierno del kirchnerismo. No pasó lo mismo con el regreso de Perón, el gobierno de Isabel, y por supuesto no pasó lo mismo durante el menemismo. Ahora, ¿qué le cantaban los mismos peronistas, los peronistas que mantenían como una especie de tradición a Menem cuando empezó a romper cada una de las promesas? Una canción que les va a sonar, que decía... No lo puedo cantar, pero traigan al gorila musulmán. Traigan al gorila musulmán para que vea que este pueblo no cambia de idea, sigue la bandera de Vita y Perón. Claro. Traigan al gorila musulmán, me encanta. Sí. Me encanta. Ahora, ¿quiénes fueron los que cumplieron ese lugar de ser gorilas durante gobiernos peronistas y con otros gobiernos? Ante las mismas cosas que criticaban antes, no se convirtieron en anti. Todo esto viene porque hace nada, hace una semana, no sé cuándo, hace muy poco, hubo un encuentro entre el filósofo, lo pongo entre comillas, Tomás Abraham, y el periodista, el escritor Martín Caparrós, con Mauricio Macri. Ellos dos últimamente habían hecho críticas, habían dicho que se desilusionaron, etcétera. Como todo, como Novarecio, como Majul, como Sí. todo, como Carrió. Los que se están desprendiendo, digamos, ¿no? Viendo que esta cosa se hunde, están pegando el salto, pero fueron y se juntaron con Macri como Bueno, macristas críticos. el título de La Nación creo que fue Macri está haciendo un acercamiento con intelectuales críticos a su gestión, y eran Caparrós y Abraham. Claro, esos son los más críticos. Esos son los más Tipos que lo críticos. super apoyaron, pero Martín Caparrós, otro que era tremendamente de levantar el dedito durante el gobierno kirchnerista, que era Roberto Gargarella. Roberto Gargarella veía como Penalista de mucho renombre. mucho renombre, tenía muchísimos argumentos constitucionales, legales, etcétera, para decir no se está cumpliendo con el Estado de Derecho. Está en un silencio bastante asombroso. Oprobioso, diría yo. Otro que durante el menemismo, porque durante el menemismo muchos parecían progreso. Bueno, es que era lo más fácil del mundo ser progre. ¿no? Mariano Mayo. Grondona parecía progre. Por supuesto. Mariano Grondona. Porque lo que uno tiene que empezar a distinguir es criticar el menemismo. Había una especie de conjunto en cuyo interior había de todo. Fernández Mejide. Fernández Mejide, Jorge Lanata, Ernesto Tenenbaum, Elisa Carrió, Campanella, Luis Campanella, las boludeces que está diciendo, perdonen chicos, no se dice esta palabra, pero Estoy nombrando gente que... las cosas que dice. Luis Alberto Romero, lo digo con mucho conocimiento de causa, todos estábamos en un barco pensando que peleábamos por lo mismo, y luego resultó que esta gente
básicamente lo que no soportaba de Menem era su peronismo, no era su liberalismo, porque ahora no tiene ningún problema. Bueno, Andajasi, que simplemente pero ese no es crítico, ese es tonto. Sí. Marcos Aguinis, y me parece interesante analizar el caso Mariano Grondona. ¿Por qué? Porque, pero ya... Si no importa. ¿no? En este momento no se sabe dónde está, ¿no? En otro mundo, me parece. No. ¿Qué pasa con Mariano Grondona? No, murió, querido. ¿Murió? Sí. Pobre. Bueno, el tema es que mucha de la... ¿Estás segura? ¿Está confirmado el dato este? Pero vamos a googlear. Pero yo estoy casi segura que sí. Yo creo que... Igual a veces fabulo cosas. Porque no te lo confundís con Neustadt. No, en el velorio de Neustadt, Grondona fue el que cantó a capela. Me rectifico, sobrevive. Señores, mala nunca muere. Está vivo. Bien. Ahora, lo que les molestaba, supuestamente, ¿no? Porque cuando a alguien le molesta algo que no lo puede decir, pone un montón de otras palabras. Por ejemplo, me molesta que seas peronista. ¿Qué dicen? Me molesta que no cumplís con la ética, que no respetas la república y las instituciones, que sos corrupto. Nosotros somos republicanos y tenemos casi una especie de superioridad moral. Claro, o como Beatrizarlo, que vos no la pusiste en la sí, lista, no sé faltó. por qué. Tenés razón. O sea, me parece que ahí hay algo raro. Vos, Sergio, me decepcionaste, me acabás de decepcionar. Pero por lo menos no dije que está muerta. Porque conmigo no, Viñeski. Cierto. Pero Beatrizarlo llegó a decir cosas que también ahora manda pataditas porque boba no es y se da cuenta que apoyó una aberración. Pero yo nunca olvidaré cuando decía que el público, porque nos criticara a nosotros en 678, bueno, está bien, era antiperonista, es gorila, lo que quieras, pero cuando dijo que el público de 678 estaba compuesto por gente fea. A todos los que vos nombraste... Yo era público y no soy feo. No, había mucha gente que no era nada fea, pero quiero decir, a toda esta gente que vos nombraste, que en los 90 parecía progre y después en la década pasada se volvieron gorilas, por decir de alguna manera clara, digamos, en tono con tu columna, con tu pastilla, yo creo que les repugna un poco la grasa, lo negro, lo que viene del conurbano, que están acostumbrados a la capilla, al centro de estudiantes de filosofía, a gente que tiene buena dicción y que son incapaces de bancarse a alguien que se traga las heces, por ejemplo. Sí, y porque aparte se confunde algo que algún día podremos desarrollar más, que no es lo mismo la república que la democracia. Porque la república es un sistema de instituciones que se pueden respetar o no. Y la democracia tiene que ver con... Puede un gobierno democrático, republicano, ser absolutamente explotador, desigual, generar pobreza por un lado y riqueza por el otro, y ser republicano. Ahora, un gobierno democrático no puede hacer eso, porque se supone que gobierna para las multitudes. Yo creo que hay una idea de élite, una idea de vengo a iluminarlos. Esto que incluso ya desde el dogma socialista de Echeverría y Sarmiento también, que es yo a ustedes, a los pobres, los tengo que iluminar. Ahora, si ustedes no se dejan iluminar, bueno, muchachos, lo siento, ¿no? Claro. Y ahí creo que radica el gorilismo, que no es tanto lo que le molesta, las cosas malas que tenían los gobiernos peronistas, sino creo que lo que le molestaba eran sus virtudes. Y hablando de virtudes, hablando de las virtudes que le molestan a mucha gente, hubo en la década pasada muchas virtudes dedicadas a los niños, que extrañan los padres y los niños. Uy, hubo una idea de educación, una idea de cultura, una idea de infancia, que fue volcada en un canal, el canal Paca Paca, que fue icónico. Dentro del canal Paca Paca, un personaje que fue icónico dentro del canal, que fue Zamba. Claro. El primer desocupado de la gestión Macri, porque ni bien asumieron, lo primero que, si bien no sacaron la señal, empezó una política de ajuste y vaciamiento bastante brutal, pero Zamba no podía ir más, dijo el ingeniero Lombardi, porque era un agente encubierto de propaganda.
No, bueno, así dijo, ¿no? Que era usado para la propaganda. Por supuesto que Samba sigue circulando y doy fe de eso en las escuelas, en los jardines, porque los docentes saben aprovecharlo bien y de esa manera siguen enseñando historia argentina, ¿no? Se echan mano del personaje porque fue realmente un hallazgo. Bueno, lo cierto es que Paca Paca actualmente no se puede ver más desde el 1 de octubre en el abono básico de Cablevisión. El canal decidió sacarlo de la grilla, habla de un reordenamiento, y en el canal Encuentro, que estaba en el canal 19, en su momento había una ley de servicios de comunicación audiovisual, no sé si recuerdan, si les suena. Me suena. La ley indicaba que los canales estatales tenían que ser cabeza de grilla, es decir, que en cada temática, los canales de deportes, los canales de noticias, etcétera, tenían que liderarla los canales estatales. Encuentro estaba en el 19 y lo mandaron al 64, allá al fondo. Lo tenés que buscar con ganas para encontrarlo. ¿Te acordás cuando decían todas las voces? Lo siguen diciendo. Todas las voces silenciadas. Todas las voces calladas. Bueno, y otra cosa paradigmática es que en su reemplazo actualmente en la grilla está La Nación Más. ¿Qué es La Nación Más? El canal de La Nación. ¿Y qué ponen? Hay entrevistas, tiene toda una programación. ¿Está Mario O'Donnell ahí? Sí. ¿Viste cómo adiviné? Y porque está en todas partes. No, pero yo entre sé otras la gente cosas. que está en todas partes y la gente que no. Y también Entre sé lo otra que hay que gente. decir para estar en todas partes y que para no estar en ninguna. Apareció ese canal que no estaba hasta ese momento en la grilla de Cablevisión, y apareció otro canal, Net TV, que es un canal nuevo de perfil, que bueno, básicamente es programación, como la programación más basura, digamos, de amarillismo, pero hecho peor. Bueno, gracias a este reordenamiento, bueno, no está más Paca Paca y al menos en el abono básico, sí en el digital, pero la gran mayoría de los usuarios, de los abonados, tienen el abono básico, y Cablevisión lo tenés que buscar con mucho entusiasmo. Ahora, claro que esto uno podría decir Cablevisión está siguiendo una lógica comercial, porque si esos canales ya no los ve nadie, es decir, básicamente si yo cada vez que hago zapping y paso Encuentro, veo un documental de ballenas de la década del 80, no veo más, no hay más estrenos, no hay más producción, si cada vez que hago zapping y paso por Paca Paca veo el mismo programa repetido 500.000 veces, y la gente deja de verlo. Claro. Es que hasta ahí te diría que puedo hasta entender la actitud de Cablevisión como una empresa que no se considera de servicio de comunicación audiovisual, sino una empresa privada que tiene que juntar plata. Lo que es más inexplicable por ahí es la actitud del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, porque depende de estos dos canales antes dependían del Ministerio de Educación, ahora pasaron a depender de esa órbita, que no dijeron absolutamente nada. ¿Y esa órbita a su vez de qué depende? Del ingeniero Lombardi. ¿Es ingeniero Lombardi? Es ingeniero Lombardi. ¿Sí? No, yo no soy ingeniero. Será por eso entonces. Que toman este tipo de decisiones. No sé, son así los ingenieros, no sé. Sí, es más, creo que es ingeniero civil. A ver, sí, me dicen. ¿Te acordás? Bloomberg quería ser ingeniero y era falso. No llegó. Era falso. El falso ingeniero. Pero decí que Barreda era dentista. Recibido. Y atendía a una amiga mía en La Plata. Sobreviviendo. Bueno, esto, no ha habido palabra alguna de parte del sistema de contenidos, del sistema de medios, no les pareció nada grave. Los que sí se han organizado son las entidades dedicadas a la infancia, los propios trabajadores de Paca Paca y Encuentro, que denuncian el vaciamiento que están sufriendo, porque parece que les viene demasiado bien esta decisión de un cable operador a la actual gestión de gobierno, que lo que está haciendo es achicar cada vez más estas señales. Pero además, digamos, ¿vamos a escuchar un disco? No sé. No vamos a escuchar, nos dicen de allá que no vamos a escuchar un disco. Tenemos la música de Paca Paca, si quieren. Bueno, la música ahora de podemos samba. escuchar un poquitito, pero lo que Para yo quería decir una cosita antes. A ver. Que en realidad uno se va como indignando aisladamente por cada una de estas cosas, pero estos mismos tipos que han sacado a los próceres de los billetes y pusieron animales, pero a la vez les importa un bledo si los animales se extinguen, porque están vendiendo las tierras a los yanquis que van a venir o a los tanos o a los de Qatar ahora, que van a venir a hacer cualquier cosa medioambientalmente, quiero decir. Entonces, en realidad forma parte de, es como si fuera un programa circular
volvemos a la conversación del principio, del editorial. Samba era, y todo el contenido de tanto de Encuentro como de Paca Paca tenían que ver con lo que nosotros creemos que hay que hacer, que es desarrollar una conciencia en los niños sobre a qué comunidad pertenecen y cuál es la historia de su país. Es lo que hacen la mayoría de los países del mundo. Respetan su historia, tienen sus héroes nacionales y se los transmiten a las nuevas generaciones. Eso es una nación. Por eso yo creo y creí desde el principio que esta gente que está ahora, estos ingenieros y estos egresados del Newman, han venido con el propósito de destruir lo que nosotros consideramos una nación, y para eso, para esa destrucción, necesitan no solo acallar voces, sino también eliminar todo vestigio que, como Samba, les pueda dar a los niños una idea muy bien planificada, muy bien desarrollada, de a qué comunidad pertenecen y por qué. Y ahora no nos empecemos a asombrar cuando, de la mano, también circularmente lo digo, volviendo al tema del principio del programa, de la mano de Samba, de la mano de toda esa movida cultural infantil que hubo en la década pasada, llegaron las antiprincesas, por ejemplo. Bueno, volverán. Ya veremos cómo nuevamente, de la mano de Cris Morena, de los nuevos ideólogos culturales de este gobierno, vuelve, bueno, desde luego todas estas nuevas iglesias neoevangelistas hablan de lo pernicioso de la ideología de género. Van a combatir la diversidad sexual, van a combatir el feminismo, van a restaurar la idea de que si sos una niña, lo mejor que te puede pasar en la vida es ser una princesa y que te traten como tal, porque eso forma parte del paradigma regional. Así que, bueno, una pena lo de Samba, pero forma parte del mismo y enorme dispositivo de disciplinamiento. Le dice Samba, nació en Formosa y le gusta el chipá. Me aburro. Ya no me aburro y viajo en el tiempo. La excursión va a comenzar. Salta. Siempre hay una palanca, un pasadizo, un monumento, un sillón, un no pasar. Vamos con Samba, aprendamos nuestra historia. Él nos lleva a volar. Y si suena una trompeta, ¡a la carga, mis valientes! Vamos, valientes, todos a la carga. Luchemos por la libertad. Niña, Belgrano, San Martín, Bolívar, América tenemos que independizar. Que venga el niño que lo sabe todo. Oh, no, el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. Acción, chispas, aventuras, explosiones, amor, trompetas y revolución. Vamos con Samba, aprendamos nuestra historia, cantando esta canción. Y si suena una trompeta, vamos valientes, todos a la carga, luchemos por la libertad. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene Fin de espacio publicitario. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Viernes, 18 horas. Original y Copia es un desafío colectivo gestado en la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Con Guillermo, Jorge, Ángel, Félix, Celso y Carlitos. Viernes, 18 horas. Original y Copia. Radio H.
Sujeto y predicado al mismo tiempo. Fin de espacio publicitario. Jueves 13 horas. Santiago O'Donnell comanda Medio Extremo Podcast. Una buena manera de entender lo que pasa en el mundo. Jueves a las 13 horas. Medio Extremo Podcast. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Para que la H no sea muda, ponele tu voz. Radio H. Fin de espacio publicitario. Radio H. Fernando, me confundí, ya estoy al aire y me confundís porque me haces señas cruzadas. Porque lo que pasa es que le hace Me hace los la B, dedos yo creo en B. que me dice, vamos bien. Y vamos. No, era Valenzuela. El intendente de 3 de febrero estuvo haciendo declaraciones de esas que hacen los intendentes pro. No la voy a calificar, escuchemos. El peronismo versión K dinamitó la cultura del trabajo, cristalizó la idea de que la pobreza casi es un estado permanente, donde el Estado tiene que dar, el plan social es la única salida, y no la educación, el laburo. Y esto es una herencia con la que hoy estamos lidiando. La cultura del trabajo está destruida. Hoy, ¿qué te dice un empresario pyme? Me cuesta conseguir un trabajador que dure, que cumpla, que no falte. Me contaba un pyme el otro día que le renunció un trabajador joven porque tenía calor en la fábrica. Me contaba un pyme el otro día que le renunció un trabajador joven porque tenía calor en la fábrica. Claro, una fábrica de conurbano hace calor, Diego. Y es muy difícil Las pymes están incorporar echando trabajadores. ¿De qué me estás hablando? No, es que la cultura del trabajo la han dañado con una visión del Estado que cristalizó la pobreza. No sabemos quién le discutía, pero estaba muy bien. Yo sé quién le discutía. ¿Quién era? Bocio. No te puedo creer, no nos gusta. Hasta Bocio era. Claro, porque está como mucho más allá de... Bueno, creo que Bocio quiere su conchavito peronista, pero no lo logrará. De todas maneras, increíble lo de Valenzuela. Toman ácido lisérgico. Porque si no, no se puede decir semejante estupidez. Nivel de cinismo. No, pero empecemos por una cosa primordial. El peronismo kirchnerista destruyó la cultura del trabajo y agarró una Argentina con 50% de desocupación. Y creó 6 millones de puestos de trabajo. Claro, pero pareciera que ¿de dónde se venía? Eso es increíble, ¿no? ¿De dónde se venía? Porque siempre se habla de los pobres que quedaron con el kirchnerismo y nunca de los que dejaron de estar, nunca los que dejaron nunca todos los pobres que dejaron ese lugar en el sistema, dejaron de ser pobres, ¿no? Y por otro lado, el otro día hablábamos de esto, un aviso para una pizzería, para un negocio, una cola de cuántas cuadras para poder conseguir trabajo. En Rosario fue, ¿no? Que un chico le renuncia porque tiene calor, realmente es un discurso muy justificador del desempleo. Y muy estúpido, básicamente, muy estúpido. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Ya estamos estamos chacotones porque tratamos de pasarlo bien. Pero voy a renunciar porque tengo calor. Sí, acá Karina quiere renunciar porque tiene calor. Estamos en comunicación con nuestro columnista económico, Diego Rubinsal. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, nosotros acá con calor a punto de renunciar. Como decía Diego Valenzuela, que la gente los trabajadores argentinos viciados por el kirchnerismo renuncian porque hace calor y destruyeron la cultura del trabajo y no sé qué sarta de estupideces estuvimos escuchando recién. Pero te cuento que acá hace más calor, porque yo vivo en Santa Fe. En Santa Fe estamos teniendo 35 grados y 40 de térmica. Así que no se quejen. ¿Y a vos te parece que el FMI recalentará más todavía la Argentina?
Y sí, mirá, el FMI en este momento está dando una conferencia de prensa Javier Iguacel. Por el tema del gas. Por el tema del gas, sí. Me parece que es un poco el tema de Se convirtió en un gran tema ese, ¿verdad? Es un gran tema porque la verdad que lo que se anunció el viernes fue un desopilante, para ponerle algún adjetivo, aumento de gas para compensar a las distribuidoras, a las petroleras, que se va a pagar en 24 cuotas. Eso sí, te dejan pagar en cuotas. Desde el viernes hasta ahora tenemos las declaraciones de Iguacel, que le echó la culpa a los militantes que quieren meter miedo, la imputación de Marijuán hoy y la conferencia de prensa que está dando en estos momentos. ¿Qué hizo Marijuán hoy con Iguacel? Mira, aparentemente por lo que trascendió lo imputó por incumplimiento de deberes de funcionario público en función a esta resolución que tomó de incremento del gas, que está por afuera del incremento que ya se había anunciado a partir del 1 de octubre. Pero vos sabés que para entender un poco esta historia me parece que conviene hacer un breve recorrido. Voy a ver cómo llegamos hasta acá. Dale. Porque lo primero que hay que tener en claro es que todo esto deriva de una decisión política que se tomó desde el minuto cero del gobierno, que es, para decirlo de alguna manera bastante rápida, dolarizar las tarifas. Claro. ¿Esto qué fue? Bueno, Aranguren, como ministro de Energía, agarró y le dijo, bueno, a las petroleras yo les aseguro a ustedes un sendero de aumento de precio en dólares. Del gas. ¿Cuál es el argumento que se usó para hacer eso? Bueno, la idea de, respetemos el precio de mercado, respetemos el valor al cual tenemos que importar gas y demás. Más allá de que eso es una idea totalmente discutible, por aquellos que entendemos que el mercado no es un óptimo asignador de los recursos económicos, sino que el Estado tiene que intervenir y demás, pero aún dejando de lado esa cuestión, el tema es que nosotros solamente importamos alrededor de un 25% del gas que consumimos, con lo cual ese argumento es un poco endeble, porque entonces no deberíamos fijarlo en función, el 100% del gas en función a eso que importamos, sino decir, bueno, a ver, del 75% que producimos acá internamente, ver cuánto es el costo de producción, y en función de eso determinar el precio del gas. Bueno, eso sería pedir una racionalidad donde evidentemente no hay racionalidad y donde esta decisión de dolarizar las tarifas lo que generó es un mayúsculo problema, como diría Cristina, le desorganizó la vida a los hogares, a las empresas, a las entidades sin fines de lucro. Como yo te decía, yo vivo en Santa Fe, hace unas semanas atrás le cortaron el gas a uno de los clubes más representativos de la ciudad. ¿Cuál? Como Regatas. Aquella gente que por ahí le gusta el vóley y demás, yo le digo Regatas y lo va a saber ubicar porque supo tener equipos de vóley muy importantes. Y bueno, en definitiva, está generando un problema productivo para las empresas porque es un insumo importante, y para las familias, ¿no? Ahora, esto de Iguacel parece ser una de esas medidas de los funcionarios del PRO que son extralimitadas y terminan chocando, y tal vez exista la posibilidad de que se dé marcha atrás, ¿o parece que no? Mira, yo cuando anunciaron la conferencia de prensa de Iguacel pensé que esa iba a ser la decisión, que un poco el famoso si pasa, claro. Hubo reacciones y ahora retrocede. Hasta el momento todavía sigue hablando, así que no sé qué es lo que está terminando de decir, pero los primeros 10 minutos que alcancé a ver, lo único que hizo fue justificar la decisión, así que en principio te diría que parece que la van a mantener. Vamos a ver, vamos a esperar que termine la conferencia de prensa. Ahora, el tema es que, digamos, para explicar lo de la resolución del viernes, que es una resolución muy técnica y demás, pero vamos a explicarlo de una manera sencilla.
esa resolución de la Secretaría de Energía, yo hablando con amigos le decía que es macrismo en estado químicamente puro. ¿Por qué? Porque le saca 10.000 millones de pesos de los bolsillos de la gente y se lo da a un puñado de empresas, a distribuidoras, petroleras y demás. Lo que hace es mantenerle la ganancia en dólares a las petroleras, porque ¿cuál fue el tema? El tema es que en estos últimos 6 meses, cuando se definieron las tarifas, antes del aumento tarifario que rige a partir del 1 de octubre, se tomó un dólar promedio de aproximadamente 20 pesos. En el medio, ¿qué pasó? En el medio hubo una brusca devaluación y entonces las petroleras dejaron de ganar esa plata. Entonces, ¿qué es lo que le hace el gobierno ahora? Saca una resolución y le dice, bueno, no, usted consumidor, usted usuario, le va a tener que pagar la diferencia procedente de la mega devaluación a las distribuidoras en 24 cuotas. Y encima te la cobran con interés. Pero es increíble, desapareció la noción de riesgo empresario y además, la verdad, solamente implicaría que ganen un poquito menos de todo lo que se están llevando. Sí, vos fíjate que para dar un dato nomás, porque bueno, acá entran a jugar distribuidoras, petroleras y demás, pero para dar un dato de algunas distribuidoras, en el país hay 9 distribuidoras. Las 9 distribuidoras ganaron el año pasado casi 5.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Mucha plata, o sea, no es que están perdiendo. Y claro, cuando vos entras a abrir eso, decir, bueno, a ver cuáles son algunas de las empresas beneficiadas, vos te encontrás con Transportadora de Gas del Norte, que está Techín, por ejemplo, y vos te vas a la Transportadora de Gas del Sur y está Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Entonces, es obsceno, bueno, es obsceno, es pura obscenidad todo eso. Uno entiende muchas cosas, ¿no es cierto?, cuando ve eso. Ahora, disculpa, pero la dictadura también devaluó, Menem devaluó, nadie se atrevió a tanto. Es que es bastante obsceno esto. Por eso yo empecé diciéndote que la resolución es desopilante, para ponerle algún adjetivo amable. Porque la verdad, y que incluso como te decía, lo vamos a pagar en 24 cuotas, por lo menos si no da marcha atrás, y encima te cobran un interés que no es barato, porque la tasa de interés que te cobra es la tasa activa del Banco Nación, que para que ustedes tengan una idea, en este mes era algo así del 4%. Es decir, no es una tasa barata. Encima que te hacen pagar la diferencia, te cobran un interés caro. Y la verdad es que, bueno, y vos fijate una cosa, que te lo hacen pagar en 24 cuotas, o sea que vos lo terminarías de pagar a este importe el 31 de diciembre del 2020, cuando ya hay otro gobierno, ¿no? El primer año del nuevo gobierno. Ojalá que haya un nuevo gobierno. Ojalá que haya un nuevo gobierno. Y, pero sí, la verdad, ¿sigue hablando Iguacel, Diego? Aparentemente no, por lo que estoy relojeando parece que no. No cambió de idea, no cambió de opinión. No quiero afirmar nada porque no escuché la última parte. Ahora, vos sabés que a mí lo que me parece importante de todo esto, en la batalla cultural que hay que dar con la gente y demás, porque esta gente batalla mucho con eso de que no hay otra alternativa. Que tampoco son originales. Esta fue la famosa frase de Margaret Thatcher, ¿no?, en el 79, en Inglaterra, cuando decía, bueno, esto no hay otra alternativa, es el único camino. Y la verdad que yo creo que, por ejemplo, en este caso puntual, se puede observar con mucha claridad cuáles son las otras alternativas que hay. Digamos, una alternativa es la que planteabas vos, decir, bueno, especifiquemos la tarifa y que las petroleras ganen menos. Esa sería una alternativa. Claro. Otra alternativa sería, bueno, que repartan los costos de la pérdida por esa mega devaluación entre las petroleras y la distribuidora. O sea que tenés muchas alternativas antes de que se te ocurra, vamos a cobrárselo a la gente, ¿no? Que la está pasando bastante mal. Pero les encanta, Diego, les encanta. Te tenemos que ir despidiendo porque ya son las 5 de la tarde, pero parece como que les encantara que la gente pague, ¿no? Y bueno, a lo mejor algo de eso hay, ¿no? Sí. Gracias, Diego. Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo para vos. Y bueno, ya son las 5 de la tarde, o no son las 5 de la tarde, está un poquito... y 56. Podemos discurrir entre nosotros. Sí, se me ocurre que nunca como ahora la necesidad de volver a nacionalizar las empresas de servicios públicos.
Porque cuando se privatizaron se supone que era porque las estatales daban pérdida. Estamos pagando las pérdidas de las privadas, por lo menos si vamos a pagar algo que sea del Estado. Sí. ¿Cómo no vuelve a estar en la agenda ese tema? Bueno, no es el momento. No es el momento, pero al mismo tiempo yo creo que cada vez con estas arremetidas de esta gente, y volvemos, ¿no? Lo hacemos circular como volviendo al planteo de la editorial del principio en estos 2 o 3 minutitos que faltan. Están queriendo generar un nuevo sujeto político. Un ciudadano que no se sienta ciudadano, sino que se sienta un condenado de la tierra, que lleva la peor parte. Nos están haciendo creer que ellos son nobles, que hay un puñado de nobles que tienen vasallos, que tenemos que aceptar esto como quiere la Iglesia Universal o como quieren estos credos que están introduciendo ahora en la Argentina. No sé si ustedes vieron las sedes de las iglesias evangelistas que están llegando acá a la capital. Parecen sedes de prepagas. No tienen aspecto, digamos... de culto, ¿no? De culto. Parece una FJP, ¿no? Con fotos de banco de imagen, con gente rubia sonriendo. Están queriendo generar un nuevo sujeto que, ante medidas como estas, como las de Iguacel, de alguna manera sienta que ese es su destino. Pagar y pagar. Pagar con tu trabajo, pagar con tu vida, pagar con tu tiempo, y que hay gente que nace con estrellas y gente que nace estrellada, digamos. Ese es el nuevo paradigma, es el paradigma opuesto al de la justicia social. Y para eso, para imponer ese paradigma, necesitan necesariamente personas formateadas ya desde la infancia. Por eso hablábamos del retorno de las princesas, del rechazo a las antiprincesas, de la prohibición de samba. Necesitan seres humanos que se conciban a sí mismos como inferiores a la casta que nos gobierna. Por eso vamos a terminar el programa con aquella vereda antagónica, diría la Clau, de Podemos en algún momento haciendo campaña en España, y que creo que también nos sirve ahora para pensar este momento. ¿Es la casta o es el pueblo? Hasta el lunes que viene. Que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no hay